Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de hidrostática. El problema consiste en lo siguiente. Un depósito cerrado contiene aire y dos líquidos, de densidad relativa de R2, 0,9 y densidad relativa de E1, 0,6. Además está en equilibrio mediante un manómetro de mercurio, donde la altura de mercurio mide 62 centímetros, la altura H1 50 centímetros, la altura H2 45 centímetros y la altura H3 40 centímetros. Si la densidad relativa de mercurio es 13,6, hallar la presión manométrica del aire dentro del tanque encerrado. Bien, para resolver este problema, inicialmente debemos definir los puntos donde hay los límites, donde hay la interacción entre líquido y líquido. En este caso, vamos a elegir primero dos puntos donde la presión sea la misma. O sea, dos puntos donde el fluido sea el mismo, el líquido sea el mismo, haya continuidad y estén a la misma altura. En este caso llamaremos este punto el punto 1. Y a la misma altura, a este punto llamaremos punto 2. Sabemos cómo están el líquido comunicado entre sí y a la misma altura la presión en 1 y en 2 son iguales. Bueno, si vamos encima de 2 va a actuar toda esta columna de líquido. Entonces en este punto donde hay el límite entre este líquido y el fluido, que en este caso es el aire, llamaremos el punto 3. Siguiendo para este lado, si seguimos para el mismo líquido, aquí hay otro límite, a este punto llamaremos el punto 4. Siguiente líquido, tenemos la densidad relativa de R2, a este punto llamaremos 5. Y encima de este líquido está actuando la presión del aire. Aquí, encima del punto 3, hay que recordar que está actuando la presión atmosférica. Bien, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Podemos calcular presiones manométricas o presiones absolutas. Yo voy a calcular inicialmente la presión manométrica del aire. Por lo tanto, si calcula la presión manométrica del aire, se dice que la presión atmosférica vale 0. No se toma en cuenta la presión atmosférica cuando uno va a calcular presiones manométricas. Bien, comencemos haciendo un balance. Aplicamos la ecuación de balance de presiones entre los puntos 1 y 2. 1 y 2. Entonces diré que la presión en el punto 2 o en el punto 1 es igual a la presión del punto 2. ¿Por qué? Porque se encuentra a la misma altura y él está dentro de un fluido o un líquido continuo. ¿Qué presiones actúan encima del punto 1? Bueno, primero actuaría la densidad de este líquido, la densidad del líquido 1 por la gravedad, por la altura del líquido entre 1 y 4, que viene a ser la altura es H1 más H2. H1 más H2 más la presión producida por la columna del líquido de R2. Sería densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura H3 más la presión que hay en este punto, el punto 5, que es la presión del aire. Bien, vamos al otro lado, encima del punto 2. Encima del punto 2 tenemos, igual, encima del punto 2 tendría toda la presión producida por esta columna del líquido de mercurio. O sea, sería densidad del mercurio por la gravedad por la altura H de mercurio más la presión atmosférica. Pero para nosotros sería la presión en el punto 3. Pero la presión en el punto 3 para nosotros vale 0.
¿Por qué? Porque estamos considerando presiones manométricas. Bien, si nos fijamos, acabamos de obtener una ecuación con una incógnita, porque la única variable que no conocemos es la presión del aire. Por lo tanto, despejaremos la presión del aire. La presión del aire será igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura h. Menos, esto pasa al otro lado con menos la densidad del líquido 1 por la gravedad por la altura h1 más h2. Esto pasa con menos la densidad del líquido 2 por la gravedad por su altura h3. Bien, hay que reemplazar datos. Pero antes de reemplazar datos, hay que verificar si los datos están en una misma unidad. Yo voy a trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, previamente transformaré todos mis datos al sistema internacional. Tengo la densidad en términos de densidad relativa. Entonces voy a transformar la densidad. ¿Cómo se transforma la densidad relativa a densidades? Bueno, sabemos que la densidad relativa es igual a la densidad de un elemento X respecto a la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad de cualquier elemento X es igual a la densidad relativa del elemento X por la densidad del agua. Si estamos en el sistema internacional, nada más diremos que la densidad del elemento X es igual a la densidad relativa del elemento X por 1000. Y vamos a obtener la densidad ¿en qué unidades? En kilogramos por metro cúbico. Bien, en este caso nos dan la densidad relativa del líquido 1, que vale 0,6. 0,6 por 1000 nos da un valor de la densidad del elemento 1, 600 kilogramos por metro cúbico. La densidad relativa del líquido 2 es 0,9. Por 1000 obtengo que la densidad del líquido 2 es igual a 900 kilogramos por metro cúbico. Bien, aquí tengo la altura h en centímetros. Para transformar de centímetros a metros, nada más debemos dividir entre 100. 62 entre 100, obtenemos una altura h igual a 0,62 metros. H1 vale 50 centímetros, sería igual a 0,5 metros. H2, 0,45. Por lo tanto, este es H1. H2 es igual a 0,45 metros. H3, 0,40 o 40 centímetros, dividido entre 100, me da un valor de 0,40 metros. La densidad relativa de mercurio es 13,6. Por 1000 me da un valor de la densidad del mercurio igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. Bien, reemplacemos, ya que tenemos todos nuestros datos en el sistema internacional, reemplazaremos en nuestra ecuación. Entonces diremos, la presión del aire es igual a la densidad del mercurio, que vale 13.600, por la gravedad, 9,81, por la altura h. La altura h es 0,62, menos la densidad del líquido 1. La densidad del líquido 1 es 600, por la gravedad, 9,81, por H1 más H2. H1 vale 0,50 y H2 0,45. Sería 0,50 más 0,45. Menos la densidad del líquido 2, que vale 900. 900 por la gravedad, 9,81, por la altura H3. H3 tiene un valor de 0,40. Bien, acabamos de reemplazar todas las variables. Si multiplicamos 13.600 por 9,81 por 0,62 menos 600 por 9,81 por 0,95 menos 900 por 9,81 por 0,40 me da un valor de presión del aire igual a 73.500
294,62 pascales. Hay que hacer notar que esta es la presión manométrica. Del aire dentro de este tanque cerrado. La presión manométrica en el punto 5. Pero si quisiera hallar la presión absoluta, hay que tomar en cuenta un dato. La presión atmosférica es igual a 1,013 por 10 elevado a la 5 pascales. Este valor de presión atmosférica varía de una región a otra, de acuerdo a las condiciones locales, más que todo en función de la altura a la cual se encuentra una localidad respecto al nivel del mar. Nosotros vamos a asumir este valor. Si alguien quisiera, podría corregir de acuerdo a la región, el lugar o la ciudad donde se encuentra. Bien, por lo tanto, la presión absoluta del aire en el punto 5 dentro del tanque, allá adentro del aire, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica del aire. La presión manométrica del aire ya la hemos calculado previamente. La presión atmosférica lo tenemos como dato, por lo tanto reemplazamos. Entonces diremos que la presión atmosférica es igual a 1,013 por 10 elevado a las 5 pascales más la presión manométrica que había calculado previamente, 73.594,62. Si sumamos estos valores, me da 174.894,62 pascales. Este viene a ser la presión absoluta del aire en el punto 5 o dentro de este tanque. Bien, con esto hemos concluido nuestro problema.